Os estoy hablando de filosofía Advaita constantemente, os estoy hablando del cuadro de la realidad según esta filosofía, y muchos de mis alumnos me dicen, bueno, sí, nos parece todo muy bien, pero dinos alguna prueba, algún hecho científico, algo que nos sirva para poder desmantelar la visión mecanicista de la realidad, ¿vale? Entonces se me ocurrió algo muy sencillo. Esto de aquí es un medidor de campos electromagnéticos, ¿vale? Entonces, cuando hay un campo electromagnético, pues lo mide. Es uno muy sencillo, esto no sé si vale 10 o 15 euros. Si lo paso, por ejemplo, por aquí, que es el cable donde está el micrófono, pues se activa la lucecita, que supongo que la veis. En este caso, la lucecita quiere decir que es perjudicial para la salud. Hay estudios que dicen que irrita el sistema nervioso y hay otros que tienen respuestas autoinmunes, pero bueno, eso no es lo que quiero explicar yo ahora. Lo que quiero explicar es que gracias a esto se cambió la visión mecanicista de la vida. Hasta hace 100 años se creía que la realidad estaba formada por átomos que interactuaban entre sí y formaban moléculas, y eso era la vida, y eso era la realidad, y eso era el mundo. Todo se tocaba, y todo lo que se tocaba y se medía estaba hecho de átomos. Gracias a cosas como esta se dieron cuenta que cuando pasaba la electricidad por un cable había un campo magnético, electromagnético, y ese campo ya rompía con la visión mecanicista y atomista que imperaba hasta entonces. Ahora ya no eran átomos solamente interactuando, ahora ya eran campos de energía interactuando entre sí, y esa era la visión de la realidad cuando se empezó con el tema de la física cuántica. Pero yo normalmente en Advaita siempre estoy exponiendo que la información está antes que la materia. Ontológicamente hablando, dijimos que estaba antes y ya lo he puesto en otros vídeos. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que acabo de decir con la visión del Advaita, con la realidad del Advaita? Bueno, es que la historia no acabó aquí, no acabó con una simple visión de rotura mecanicista. Y no solamente los campos electromagnéticos y demás interactuaban. Se dio otro paso. Claro, la historia era que en 1926 apareció la fórmula de Rödinger, que no recuerdo exactamente, la puedo poner en la descripción, pero era algo así como la influencia del campo electromagnético en una carga positiva. Por ejemplo, yo imaginaros que paso esto aquí, el medidor, y a medida que me voy alejando, pues irá detectándolo menos. Tendrá menos fuerza y tendrá menos capacidad para mover los electrones que mueven el resorte que hace que se encienda la luz. Del mismo modo sucede con un electrón. Si un electrón pasa y está el cable, pues si pasa cerca del cable, el campo electromagnético modificará la posición del electrón. Pero cuando vemos la fórmula de Rödinger, vemos que no hay magnitudes, vemos que no hay ni fuerza, ni hay energía, ni hay trabajo. No está, de hecho, ni la forma en la que se nombra el campo electromagnético, que normalmente es una B con una flechita arriba, o a veces se utiliza una E también. Bueno, en la fórmula no estaba. ¿Cómo puede ser? Pues bien, lo que daba a entender esa fórmula es que aunque aisláramos el cable y no se pudiera escapar nada del campo electromagnético, igualmente cuando pase el electrón influenciaría este y se movería. De alguna manera interfiere en el electrón o en la partícula cargada que queramos. La historia de todo esto es que ya no había una magnitud que moviera el electrón, era la información. En la fórmula no se veía, como ya os digo, ni la B ni la E. Lo que se veía eran potenciales, era información del campo, de la onda. Si no recuerdo mal, era el potencial vectorial y el escalar, que son información básicamente de la energía que podía tener o de la posición, y eso era lo que movía el electrón. Resumiendo, para que nos hagamos una idea, yo aíslo el solenoide, aíslo por ejemplo un cable, el campo electromagnético no pasa
de ese aislamiento, pero aún así interfiere en el electrón cuando pasa cerca de él. Se ha demostrado experimentalmente decenas de veces. Es algo que es así. Bueno, todo esto está muy bien, todo esto nos da un argumento científico para entender el cuadro ontológico de la realidad según el Advaita. Pero, ¿por qué no pensamos así? ¿Por qué pensamos aún de manera mecanicista? Pues bueno, la historia es muy sencilla. Pensar de manera mecanicista, pensar de manera atomista es muy sencillo, es muy fácil. Todos podemos pensar en cosas y cómo esas cosas se van relacionando. Tenemos reglas matemáticas que las explican y además nos hace ver el mundo sin la interferencia subjetiva. Yo puedo explicar el mundo prácticamente, el mundo que observo, que veo, que toco, que saboreo, que escucho, que ese mundo lo puedo explicar con reglas matemáticas. Es fácil de entender, no hace falta que me meta en él. Es como un mapa, pues se llama cartesiano. Es como un mapa donde la realidad yo la puedo ir colocando y entendiendo según la posición en la que esté. Es fácil generar un relato que lo explique. En la mecánica cuántica no. Ahí en la mecánica cuántica nos tenemos que meter, el observador ya sabemos, es el que está interfiriendo en la materia que está midiendo, entonces ya no hay datos objetivos, es todo subjetivo. Y eso no se acaba de entender. Y como no se acaba de entender, no se ha construido un relato que la gente pueda llegar a integrar en su vida. Yo creo que eso va a costar mucho. Yo creo que va a costar mucho porque, aunque lo sabemos, hay una cosa que nos influencia constantemente a percibir las cosas de manera cartesiana, de manera atomista, que son los sentidos. Los sentidos nos obligan a ver las cosas así y de ahí sacamos las conclusiones, parece. Entonces volvemos una y otra vez al pensamiento mecanicista, pero yo siempre lo digo, el orden de la percepción no es el mismo que el orden de la realidad. En fin, un saludo a todos los alumnos, a todos los que me veis por YouTube, y intentaré poner abajo algunas preguntitas para ver si lo habéis entendido bien, ¿vale? Hasta luego.